Que el Señor me los bendiga, hermanos, a todos los que estamos ya en este lugar, acá en el santuario. Como decía nuestro hermano, damos gracias a los que están desde temprano, a los que han podido llegar después también. Dios es el que nos ha impulsado, porque su Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar su santa presencia. Les pido abrir sus Biblias, hermanos, en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos a leer en primera instancia. Tengan ahí sus Biblias porque vamos a leer quizá varios versículos, pero vamos a leer un versículo en este momento de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Es un versículo que nosotros quizás conocemos de memoria, ¿verdad? Y lo conocemos muy bien. Generalmente, hermanos, en esta temporada nosotros recordamos y hacemos, como decía nuestro hermano José, hacemos esa conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Generalmente el día viernes de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa se hace un hincapié en la conmemoración de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesús, ese momento en el cual Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y se hace conmemoración porque se considera de que un día como este el Señor Jesús fue entregado, donde, como diríamos en buen salvadoreño, fue y era el mero día de la fiesta de la Pascua, el día en el cual se hacía muerte del Cordero Pascual. Y como todo en el Antiguo Testamento hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo dentro de la fiesta de la Pascua de los judíos, en ese tiempo que murió nuestro Señor Jesucristo, Él justamente en ese momento, en el momento en el cual se iba a entregar el Cordero Pascual y se iba a partir el Cordero Pascual, justamente en ese día nuestro Señor Jesús fue sacrificado. Tenemos al menos, hermanos, 3 beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que quisiera mencionárselos. En primer lugar, lo que dice la palabra en Isaías capítulo 53, que por su llaga nosotros hemos sido curados. Cada uno de nosotros recibimos los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesús y hemos recibido el beneficio de la sanidad. No solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Sobre todo la sanidad mencionada ahí en Isaías capítulo 53 es esa sanidad espiritual, ya que nosotros veníamos de nacimiento, veníamos enfermos, si podemos llamarlo así, con ese pequeño cáncer del pecado, que el pecado tiene mucha capacidad. El pecado tiene la capacidad de llevar al hombre a la perdición eterna, a la separación eterna de nuestro Padre Celestial. Pero el Señor Jesús, por su llaga y por su muerte, Él entonces hace que aquellos que confían en Él para salvación y ponen su fe en Él, logran ser sanados totalmente de su bancarrota espiritual. Pero también nosotros recibimos la sanidad física a través de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo beneficio que nosotros recibimos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro de que sobre su cuerpo en el madero nosotros recibimos la salvación. Nuestros pecados de una forma espiritual y de una forma simbólica pero poderosa, nuestros pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús en ese momento cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y imagínense ustedes, los pecados desde Adán hasta este tiempo y hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros y hasta todo el tiempo de la humanidad, los pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús en el madero.
Por eso era la agonía en el Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo: Padre, si fuera por mí, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas gotas como de sudor, como de sangre, que fueron observadas en ese momento, relatadas en el Evangelio según San Lucas, eran gotas tan tremendas que fueron derramadas por esa agonía en el corazón, en el espíritu y en el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo, porque iba a ser entregado como un sacrificio completo por cada uno de nosotros. Vemos entonces cuando el Señor Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Señor Jesús dijo esas palabras? El Señor Jesús nunca había experimentado tal cosa. El Señor es una unidad única con el Padre, ¿verdad? Pero Él decidió, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, despojarse a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz. Y en ese momento, por eso Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él cargó el pecado sobre Él, su pecado y mi pecado. Y el Señor Jesús, Dios, como es un Dios tan santo, Él no puede entonces estar conectado con el pecado. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que ninguno de nosotros repitamos esa frase jamás, porque el Padre nunca nos ha abandonado a aquellos que por la fe hemos venido a Jesucristo. Entonces tenemos la salvación, hermanos, y en tercer lugar tenemos el beneficio de que el Padre nunca nos ha abandonado. Nunca nos abandona, porque Jesucristo sufrió el abandono del Padre en su carne y en su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo que hemos nosotros entendido, los que estamos acá, los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo inquietaba mi corazón para hacer hincapié esta tarde en cuál es nuestra participación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si conmemoramos la muerte, más que todo pensamos en los beneficios que esto nos trae. Pero también, hermanos, la muerte de Cristo nos trae a cada uno de sus seguidores responsabilidades directas, ya que el apóstol Pablo, sobre todo, es él bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso vamos a llamarle a esto el concepto paulino de la unidad de la muerte de Cristo con nosotros. Por eso él dice: yo estoy juntamente crucificado. Él dice: yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice yo, él también lleva inmerso a todos los creyentes a ese yo. Cada uno de nosotros estamos juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de las responsabilidades de la muerte del Señor Jesucristo en nuestra vida, cada uno de nosotros somos llamados a crucificar por voluntad propia lo que el apóstol Pablo le conoce como el yo o el ego, lo que se conoce como el ego. Cada uno de nosotros somos llamados a crucificar nuestro yo para poder seguir a Cristo. Esto es algo elemental en la vida del creyente. Es algo básico, es algo principal, y si podemos llamarle también como un principiante. Cada creyente debe de saber de que Cristo murió por él, sí, para salvarlo, gloria a Dios, pero también para que el creyente responda en amor y muera a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados en primer lugar a abandonar nuestra voluntad corrupta, llamémosle así, pasada, para abrazar ahora la voluntad de Cristo. Y si leemos una vez más lo que dice el versículo ahí de Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el deseo del apóstol Pablo y la realidad que él vivía, que es la realidad que todo creyente debe alcanzar a vivir y vivir constantemente, es que Cristo entonces viva en nosotros. El Cristo resucitado, el Cristo glorioso pueda vivir y encontrar lugar
en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso dice, ya no vivo yo. Esa palabra yo es justamente esa, la del ego. Ya no vive mi voluntad, ya no viven mis deseos, ya no viven mis pasiones, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces me encanta y es tan interesante ver cómo él dice, estoy juntamente crucificado. A ninguno crucifican para estar un tiempo en la cruz. Al crucificado lo crucificaban para que muriera. Entonces hay una relación constante entre la muerte de Cristo y la cruz de Cristo con el creyente. Entonces el apóstol Pablo, en primer lugar, él dice, yo he entregado todo mi yo, el general, todo lo mío lo he puesto ahí en la cruz del Calvario, porque con él juntamente fui yo crucificado para poder morir a este yo. En segundo lugar, hermanos, también hay algo muy interesante que la palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 6, que es tan interesante. Esto también nos puede dar muchísima victoria en nuestra capacidad espiritual. Dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Siempre Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero es este hombre que mantiene este mismo pensamiento a lo largo de todas las cartas en las cuales él menciona la cruz de Cristo, y en la cual él une al creyente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo con el tema de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en segundo lugar, nuestra responsabilidad es crucificar el viejo hombre y la vieja mujer también. Entonces, porque dice la palabra del Señor que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Como les decía al principio, hermanos, tenemos diversos beneficios por medio de la cruz de Cristo, pero también tenemos nosotros ciertas responsabilidades, tenemos una respuesta nosotros que hacer. La clave para que nosotros ya no vivamos en pecado, la clave está en que por la fe nosotros creemos de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Jesús llevó mi pecado en la cruz del Calvario y mi naturaleza caída también fue sobre él. Eso quiere decir de que todo el paquete completo de nuestra corrupción fue sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y fue en la cruz del Calvario, fue crucificado eso, es decir, se le dio muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea totalmente destruido. ¿A qué cuerpo del pecado se refiere? El apóstol Pablo se está refiriendo directamente a la naturaleza pecaminosa con la cual cada uno de nosotros tenemos que vivir constantemente. Pero la naturaleza pecaminosa no se puede domar, no se puede enseñar, no es enseñable. La naturaleza pecaminosa no hay manera que nosotros podamos enseñarle para que sea buena, sino que la naturaleza pecaminosa tiene que ser destruida. Y eso no puede ser destruido por medio de las obras, dice la palabra del Señor. Bueno, quizás algunos de los que están acá están en ayuno, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa tampoco se puede destruir por medio del ayuno, tampoco por medio de la oración. La naturaleza pecaminosa fue destruida en la cruz del Calvario, y por medio de la fe cada creyente, a través de las disciplinas cristianas, busca fortalecer su fe, para que la fe en la obra de Cristo haga que nuestro viejo hombre entonces sea completamente destruido cada uno de nuestros días. Podemos recordar también la instrucción de nuestro Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos y a los que los escuchaban en ese momento: tomen su cruz cada día y síganme a mí. La vida del creyente, hermanos, es una vida de muerte.
Es una vida en la cual Él está constantemente, así como Jesucristo. Él vivió para morir. En esta vida el creyente vive también para morir en el sentido de su yo, de su viejo hombre, de su pecado. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice muy claro: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el creyente no sirve, es decir, no se rinde, no honra a una vida pecaminosa, sino honra a Jesucristo, sino honra al Padre. Y esto lo logra a través de la comprensión espiritual de que su viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. En Colosenses, también en Colosenses capítulo 3, dice la palabra en el versículo 3, una vez más la misma idea, el apóstol Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estas solamente son algunas menciones, hermanos, por el tema del tiempo. Hay tantas comparaciones y hay tantos momentos en los cuales el apóstol Pablo compara al creyente con la muerte y con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice en tercer lugar: porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Delante de la presencia de Dios estamos escondidos en Cristo. Pero por ejemplo el versículo 5 dice y lanza la responsabilidad al creyente: haced morir. El verbo hacer en este caso está en forma imperativa, entonces es más bien un mandato. No es una instrucción que puede ser prorrogable o que puede ser cambiable, sino dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, la responsabilidad cristiana es tan grande. La responsabilidad cristiana, hermanos, de la muerte de Cristo es una responsabilidad difícil de tomar. Ser creyente no es algo con lo cual se puede jugar. Ser creyente, si somos llamados bajo ese lema: yo creo en Cristo, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, nuestra responsabilidad con la muerte de Cristo está palpable y todavía tiene poder sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo así vivía, y eso era lo que le daba el motor: la cruz de Cristo. Yo estoy muerto con Él. Ahora toda mi vida es para el Señor. Mi voluntad es para el Señor. Mis capacidades para el Señor. Entonces, hermanos, vemos a la luz de la palabra del Señor de que somos muy beneficiados con la cruz de Cristo. Cada uno de nosotros es altamente beneficiado con la cruz de Cristo. Pero de igual forma nosotros tenemos diversas responsabilidades cuando nosotros decimos que nos unimos a Cristo. Dice la palabra del Señor también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10. Dice la palabra en el versículo 1, capítulo 10 de la primera carta de Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lleguemos hasta ahí. El apóstol Pablo da una enseñanza tremenda a los hermanos en Corinto. Pero cuando llega a este lugar, él dice: no quiero que ignoren que los israelitas estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y en Moisés fueron bautizados. El bautismo cristiano, hermanos, es algo tan relevante para la vida cristiana. Moisés es un tipo de Cristo, representa o simboliza en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí dice la palabra: y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Cómo es de que los israelitas fueron en Moisés bautizados? Cuando ellos pasaron en el Mar Rojo, y de hecho hay otras versiones de la Biblia, siempre en español, que dicen de que se unieron a Moisés después que fueron bautizados. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ahora el apóstol Pablo le está dando simbolismo y vida a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Él dice: cuando ellos pasaron sobre el Mar Rojo, ellos estaban siendo bautizados ahí en ese mar, y después se unieron a Moisés. Aquí Moisés solamente está siendo un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano viene cuando el impío o el pagano viene a la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando él ha nacido de nuevo, inquieta su corazón para que él pueda bautizarse. El bautismo, hermanos, es algo tan representativo, porque cuando nosotros vamos a bautizarnos, estamos diciendo, cuando entramos por esas aguas bautismales, estamos diciendo: estoy muriendo a mi vida antigua y resucito a una nueva vida juntamente con Cristo. Eso fue lo que pasó y simbolizó en el Antiguo Testamento. Cuando ellos pasaron sobre el Mar Rojo, luego ellos se unieron a Moisés, y dice: en la nube y en el mar. Entonces, en el mar ellos fueron bautizados en agua, y la nube, algunos consideran que representa el Espíritu Santo, y que entonces representan los dos bautismos ahí: el bautismo en el Espíritu Santo y en el bautismo en agua. Y yo considero que así es, porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo y bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, entonces estamos diciendo: yo muero a mi vida antigua y resucito a una nueva vida. Y cuando pasamos por esas aguas bautismales, nos unimos a Cristo. Y justamente ahí el apóstol Pablo, trayendo esta comparación del Antiguo Testamento para los hermanos acá en el Nuevo Testamento, él dice: nosotros de igual forma. La roca era Cristo. La roca que estaba siguiendo al pueblo de Israel era Cristo. Entonces, de igual forma, cuando nosotros morimos en el bautismo y resucitamos a una nueva vida, es una vida resucitada, porque ya hemos muerto con Cristo en ese momento. Por eso estoy seguro que muchísimos de los que estamos acá y de los que también nos ven, quizás creyentes, nos ven por las redes sociales, después que pasaron por las aguas bautismales, experimentaron la libertad tremenda que la palabra del Señor nos enseña. Cada uno de nosotros tiene su momento. El momento en el cual pasamos las aguas bautismales, en ese momento morimos a las cosas antiguas y experimentamos el poder del Espíritu Santo, cuando nos capacita para entonces ya no abrazar el pecado, y para el pecado verlo como algo destruido en nuestro interior a través de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor también en Romanos capítulo 12 nos muestra cómo cada uno de nosotros somos llamados a vivir en una nueva vida, en una nueva dimensión. Lo que vamos a leer en este momento, hermanos, es cómo nuestra vida debe verse a la luz de una vida crucificada, así como Cristo fue crucificado y nosotros juntamente con Él. El versículo 9 dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza eterna, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es como el sermón del monte reducido a un par de versículos. La experiencia cristiana, hermanos, tiene la capacidad de llevar al creyente entonces a una transformación completa. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, a través de creer por la fe que Jesucristo lo hizo por nosotros. Y en segundo lugar, a través de asumir la unión con Cristo en esa muerte vicaria que Él hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. Cada uno de nosotros entonces somos llamados a abrazar estas responsabilidades, a decir: Padre, ayúdame, Señor, a que no sea yo el que viva, sino que seas tú el que gobierne mi vida de hoy en adelante. Ayúdame a que mi viejo hombre yo no lo consienta, no lo acaricie, sino al contrario, que entienda que por la fe ya fue crucificado en la cruz del Calvario y ahora yo puedo vivir en libertad del pecado por medio de esto. Que también yo acepte y crea que estoy muerto y entonces ahí estoy escondido con Cristo en Dios, y que mi vida pueda manifestar la vida del creyente que el apóstol Pablo describe en el capítulo 12. Qué vida más victoriosa. La vida, sobre todo, es la vida del amor. La vida esta que nosotros hemos leído comienza con el versículo 9: el amor se hace sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La iglesia, los creyentes sobre todo, tienen que ser agentes de amor, porque Cristo murió por amor. Y si nosotros entonces vivimos en Cristo, que Dios nos ayude a manifestar ese amor constante, ese amor sea sin fingimiento, procurándonos los unos a los otros. Hermanos, procurémonos los unos a los otros. Qué bueno que estamos en este lugar, y qué bueno que la congregación también que Dios ha dado en este lugar es numerosa. Pero debemos amarnos los unos a los otros. Debemos preferirnos los unos a los otros antes de cualquier otra cosa. Que nuestro amor sea sincero. Sobre todo que nuestro amor los unos a los otros entre los creyentes sea tan grande. Porque Jesús, bueno, a través de Juan, la palabra del Señor dice que ¿cómo sabrá el mundo que nosotros somos hijos de Dios? No ni cómo oramos, ni cómo fervientemente podemos predicar, o cómo fervientemente podemos hacer un montón de cosas. No, el mundo sabrá cuando vean cómo ustedes se aman. Gloria al Señor. Y ese amor ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos, porque habéis recibido el Espíritu Santo y el amor a través de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, buscando concluir en esta tarde, qué lindo es conmemorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y vamos a participar también de la comunión, de la Santa Cena, lo cual también es un momento sumamente sagrado, especial para los creyentes. Un momento básico, un momento en el que conmemoramos, como Jesús dijo: este cuerpo es como este pan es partido por vosotros. El cuerpo de Cristo fue molido por nosotros. Y de igual forma también nosotros tenemos responsabilidades, hermanos, porque estamos unidos a Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hermano, lo que ahora vive usted, vivámoslo en el amor de Dios, por la fe en Él, porque Él me amó y se entregó
asimismo por mí. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero no le pidamos siempre que Dios nos ayude, sino digámosle: Padre, así voy a vivir, Señor, porque yo estoy crucificado juntamente contigo, y tú me vas a ayudar a que cada día yo así viva, porque así quiero vivir para honra y para alabanza de tu gloria. Así que, hermanos, alegrémonos en la muerte de Cristo, alegrémonos por lo que Cristo hizo en la cruz, y alegrémonos también por lo que eso representa para cada uno de nosotros en unión a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir lo más profundo de nuestro ser y de nuestra vida. Señor, gracias por tu muerte. Gracias por todo lo que eso implicó, Dios mío, porque fue un plan eterno desde el principio de los tiempos, Señor. Desde la eternidad principia tú viste, Señor, la humanidad y decidiste entregarte por cada uno de nosotros. Te costó tanto, Señor, el despojarte a sí mismo y tomar forma de siervo, forma de esclavo. Y siendo hombre, Señor, también te hiciste obediente, y obediente hasta la cruz, Señor, y muerte de cruz. Gracias, Padre, por lo que pasaste en el Getsemaní, que no tiene precio, Señor. No hay forma de entenderlo ni de explicarlo. Pero tu palabra nos enseña de que tú sudaste, Señor, gotas como de sangre. Fue algo tan impresionante lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Y el momento de la cruz también, de igual forma, Señor, de una forma tan tremenda, tú te entregaste por nosotros. Y tu palabra dice que por el gozo puesto delante de ti sufriste la cruz, pasaste por el momento y decidiste ser abandonado por el Padre para ser galardonado por el Padre después, más adelante. Señor, ayúdanos a entender todo esto, Señor, de una forma espiritual, completa. Y ayúdanos también a nosotros a unirnos, Señor, en esta crucifixión juntamente contigo. El apóstol Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, que nosotros podamos decir de igual forma lo mismo: ya no vivo yo, porque yo estoy juntamente crucificado contigo, Señor Jesús. Y ahora vives tú en nosotros, Señor. Que ahora pueda brotar de nosotros una vida de amor, Señor. Una vida, Señor, de paciencia. Una vida, Señor, de capacidad espiritual para apoyarnos los unos a los otros. Que pueda surgir de nuestra vida, Señor, un amor por aquellos que se pierden, Padre. Que pueda surgir de nuestro corazón una compasión, Señor, por el prójimo. Una compasión por nuestros hermanos. Aparta de nosotros, como dice tu palabra, Señor, toda avaricia, toda idolatría, Señor, todo orgullo, sino asociándonos con los humildes. Y cada uno de nosotros somos llamados, Señor, a vivir en humildad. Padre, gracias. Gracias por tu muerte. Y gracias porque nos asocias a nosotros con tu cuerpo también en esa muerte, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente contigo. Hermano, créalo. Si ha habido algo que a través de los años, que a través de los últimos meses usted dice: yo quiero ser victorioso en esta área, ¿cómo hago? No puedo, me cuesta tanto. Simplemente crea que esa área fue crucificada juntamente con Cristo. Y ya no lo hace usted, sino Cristo lo hizo por usted, para que usted iba por la fe en esa vida victoriosa. Aleluya, gracias, Cristo. Oh Dios mío, derrámate con poder en esta tarde sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea palpable, Señor, en esta tarde sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, llenándonos de gloria, llenándonos de poder, llenándonos de vigor, llenándonos de fortaleza, Señor. Porque en esa muerte, ahí está nuestra fortaleza. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida realmente
realmente ya está solamente en ti y por ti, Señor, para alabanza de tu gloria, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Porque tú estás en este lugar, Señor, y ministras nuestra vida de una forma individual y personal. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y